es cómo entender teológicamente todo este contexto humano, precisamente cuando el ser humano parecería ser más funcional al mal que al bien. En este sentido, los hechos están demostrando que hay situaciones críticas a nivel mundial, pero también hay una interpretación teológica y espiritual. Y dentro de ese contexto, cómo vive un estigmatizado y cómo puede transmitir un estigmatizado a nosotros interpretar esta Pascua en esta coyuntura histórica de la humanidad. Gracias, amigo. Y buenas noches a todos. El maestro Juan Alberto, el amigo Daniel, el amigo y hermano Claudio Alfonso Rojas y Omar, que mi definición del hermano Omar es de un apóstol, porque no me sorprende, pero me fascina y me emociona que el Padre abre las puertas. Es obvio que los apóstoles de Cristo predican y le abren las puertas. Nunca ha pasado en la obra que nuestro mensaje puede ser, prácticamente es una clase que se da a los chicos de la escuela que en Italia llamamos media superior, ahí creo que es la secundaria o la primaria, y con la atención que los alumnos le dan al maestro Omar, que en su pizarra, que le hace dibujos, explicaciones. Esto solamente se puede dar delante a un apóstol, porque una persona común, un investigador, un hermano cualquiera, uno de nosotros que se presenta en una institución del Estado, donde el Estado tiene muy celo de sus alumnos para inculcarle lamentablemente una no buena enseñanza, además de las materias que pueden ser interesantes, la historia, la matemática, la filosofía, pero la enseñanza básica de las escuelas en el mundo occidental, sobre todo, es inculcar valores efímeros. Ahora, que se presenta con sus crónicas el hermano Omar y que entra con prepotencia y con fuerza. Esto me recuerda, de verdad, sin fanatismo, lo digo sobre hechos. Me recuerda a los apóstoles que tocaban el timbre y en lugares absolutamente prohibidos. Y la gente, los directores, los representantes, sí, sí, señor, sí, usted quiere hablar con estos, sí, sí, adelante. Esto se da solamente a los apóstoles. Entonces agradezco a Omar y le doy buena Pascua y espero que un día me da la oportunidad de acompañarlo como servidor para que yo pueda hablar a estos chicos, si él está de acuerdo. Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, tiene hoy una doble vida, que parece esquizofrenia, no, pero es cierto, una doble vida. Y la vivo, y las vivo, las dos, totalmente, como si fuera una, pero son dos vidas. Una es de la persona que aparentemente umana vive in Italia, nel planeta Tierra, nella società umana, con una función interesante porque me da la oportunidad de explorar, investigar y buscar la verdad de los hombres. La profesión es la tuya misma, amigo, el periodismo. Y tú y otra persona, tu colega,
que se llama Jaime Maussan, fueron mis profesores, mis maestros, para que yo pueda ser de verdad un periodista serio. Saverio Lodato también, italiano. Entonces, y con el testimonio que tengo que dar como periodista, vivo la humanidad. Veo cosas feas y reales. Guerra, mafia, torturas, corrupción, hipocresía, mentira. Una carrera ambiciosa y desenfrenada, frenética, diabólica, una carrera a buscar el dinero. Se salva, el otro muere. Si tiene el papel de la basura que se llama dinero, vive. Si no lo tiene, muere. Observo y entra la otra parte del extraterrestre, de aquel que vive y que dice ser de otro mundo y que reporta lo que ve en el mundo a este otro mundo, el cual él dice desde el cual él dice de venir. A pesar de todo, me siento bien. Giorgio, estás teniendo un problemita con internet. Perdón, pero... Se congela. Sí, tenés un problemita con internet, Giorgio. Ahora, Eh, ¿me escuchan? ahora sí, pero por ahí... Tengo señal muy fuerte yo. Ahora sí. Hola. Ahí tenés buena señal. Ok. Decía, entonces, estoy solo porque el padre me aisló. Tuve una sanguinación con test del estigmatizado. Durante la Semana Santa, a la entrada de la Semana Santa. Y mañana me presento delante a todos los hermanos, cientos de personas en Roma, con un mensaje nuevo, Georges. No nuevo. Diferente. Donde el Padre de Cristo, por lo menos lo que yo considero el Padre de Cristo, Adoniesis, el inmortal, nos felicita la buena Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo, y que Él considera más grande de Él mismo. El Padre que considera el Hijo más grande de Él mismo. Este es fantástico, me fascina este concepto. El Padre de Cristo que glorifica a su Hijo, como el Hijo glorifica al Padre, y el Padre de Cristo ama tanto a su Hijo que lo considera más alto en su gloria. Y esto en el Evangelio tiene una parábola extraordinaria, maestro. Omar, la puedes hablar a tus alumnos. El Cristo nos dice lo que el Padre piensa de él. Cuando en la parábola del esposo, él dice, el rey prepara la boda de su hijo y manda a sus siervos para invitar a los invitados, y él mismo se presenta humildemente en el salón donde se hace la boda de su hijo, preparando las mesas, los comensales,
el padre, el rey. ¿Y qué significa? En el espera que viene el esposo adentro del salón para celebrar la boda. El padre, el rey, está dentro del salón, sus servidores, preparando la boda de su hijo. Esto está en el Evangelio. Nadie entendió esto, el significado. De hecho, luego dice que invita a sus amigos y nadie va de su pueblo. Y entonces el padre dice a sus servidores: muchachos, no vienen nuestros amigos, buscan a la gente de la calle, un pueblo afuera del pueblo, y lo invitan a la boda de mi hijo, porque mi hijo tiene que tener invitados, sí o sí. Y el padre con sus servidores van en las calles, a la gente que pasa: bueno, hermano, entra, y la gente va, humilde, gente miserable, entra, y no van sus amigos. Entonces, traducción, almendras. El padre baja, el salón es la tierra. Exacto. La boda es el regreso de Cristo, que no está. El esposo viene desde lejos con la esposa a preparar la boda, el rey, su padre, porque tanto ama a su hijo que quiere él mismo organizar las mesas, los tables, y el padre va en el salón, el padre viene de la tierra. Por esto el padre ama tanto a su hijo que lo glorifica y bajan a la tierra para preparar el regreso de su hijo. Entonces, ¿quién es el precursor? El precursor es Adoniesis, el padre de Cristo, que prepara al regreso de su hijo. Obviamente que el padre utiliza instrumentos insignificantes como vuestro servidor, como Juan el Bautista, como fulano, pero es él que va. Y cuando vamos en Uruguay, Jorge, si tomamos un auto, la alquilamos y vamos al arca, nunca decimos: vino el auto y entra en el arca. Nunca, es ridículo. Decimos: vino Giorgio con almendras, entraron en el arca. Nunca ni siquiera se nombra el nombre del auto. Entonces el instrumento que habla es el auto. El conductor es el personaje interesante que se tiene que estudiar y admirar. El padre viene de la tierra preparando la boda de su hijo. Yo vivo así, siempre día y noche, con este personaje que se imposesó totalmente de mi vida. Y yo siento amor, me dejo fluir, no me importa absolutamente nada de la incomprensión y tengo la suerte de tener miles de hermanos. Te doy un dato. El padre hipnotiza para mí, manipula. Tú me entrevistaste sobre el mensaje de Fátima. Este video tiene 3 millones de televidentes, Jorge. Ni siquiera una star de Hollywood, pero esto no es no es mérito tuyo o mío. Es alguien que quiere llegar donde quiere llegar. Por esto, en esta Pascua, él me habló de las 7 dimensiones. ¿Qué tiene que ver las 7 dimensiones con la Pascua? Tiene que ver. Y me explicó que los genios solares que viven en las 7 dimensiones viven el todo. Es decir, son piedra, son un delfín,
una montaña, una mariposa, se sienten identificados en todo lo que vive y la fantástica situación que lo viven individualmente. Y es una literatura interesante que yo los invito a leer y ya la mandé. Y luego vamos a celebrar la Santa Pascua, la comunión. Me extrañé del mundo, Georges. Pero esquizofrénicamente, diariamente doy mi aportación con horas a la lucha en contra del crimen, en contra del anticristo, apoyando los chicos revolucionarios que quieren libertad, justicia para los desaparecidos, buscando, haciendo política positiva, atacando a los corruptos. Es mi obligación hacerla como indicador de la cara del anticristo. Pero la otra faceta es la que el Padre quiere que yo los prepare a ustedes a un mundo diferente, nuevo. Porque en realidad sabemos dónde está la verdad, denunciar, lo sabemos hacer, lo estamos demostrando, no tenemos miedo, la confraternidad. Pero no sabemos el mundo nuevo, cómo se vive. Y yo le tengo que explicar porque ustedes son candidatos a vivir adentro aquel mundo. Y no es cierto que ustedes no lo son. Y es pecado decir, bueno, a mí no me importa si me salvo o menos. Por ahora tengo que decir la verdad. No, a ti te tiene que importar decir la verdad, ser revolucionario y pensar porque el Padre te candidó, no te eligió. Eres candidato a vivir a un mundo mejor. Entonces tiene que conocer, esto es mi tarea, las fundamentas científicas, sociales, teológicas, políticas, espirituales del mundo nuevo donde tú, amigo Almendras, con el cuerpo que tienes, podrías ir a vivir ahí, candidato como yo. Y la pregunta, tú me dices, ¿y si no nos vamos a morir? ¿Nos reencarnamos? No. Sí que nos reencarnamos. Pero la ciencia de Adoniesis puede manipular las células y permitirte de vivir 1200 años más de lo que tienes, amigo. No lo sé por qué me dijo así, pero es lo que me dijo y yo le digo, porque él quiere demostrar su potencia. La verdadera vida es el espíritu, pero si él quiere salvar a Giorgio Almendras, con este cuerpo, con este bigote, con el maestro Juan Alberto, y quiere este cuerpo, él es el dueño. Y muchos de nosotros, espero yo también, tú también, pero muchos, no todos, entrarán en la nueva era para ser docentes de los chicos que participarán a un mundo nuevo. Por esto, por esto Adoniesis me secuestró, como los grises secuestran a la gente, para hacer también este trabajo a los finales de los tiempos. Esto es mi día, digamos, todo el día. Perdona la demora, pero era muy compleja tu pregunta. No, agrego una pequeña cosa, Daniel. La condición humana que menciono reiteradamente, recurrentemente, ¿cómo entra en esta enseñanza que tú estás dando ahora? ¿La mía o...? No, en general, la condición humana, el concepto de condición de la condición humana del hombre, de la humanidad, del ser humano,
¿Cómo entra en esta filosofía, en esta enseñanza No puede inicial? entrar. No puede entrar. La condición humana es un cáncer para el iniciado, para el hermano, para la persona que busca un camino espiritual. Porque es la condición humana que te va a aniquilar. La primera ganancia, victoria, es para seguir ser candidatos, es ganarle a la condición humana. Eso no significa que uno no puede equivocarse o no puede tener pecados o debilidades humanas, físicas. Yo hablo de la condición humana de un nivel superior. El celo, la envidia, la depresión, el rencor, la intolerancia, la susceptibilidad. Esto no son materias para un estudiante. Luego, si uno tiene debilidades de la carne, como se dice en la educación católica, tienes pecados de carne o de garganta o otros pecados que tú puedes equivocarte. También en la profesión nos podemos equivocar. Pero la condición humana que te impide entrar a ser candidato a una sociedad mejor son estos sentimientos que destruyen, y lo repito, la envidia, el celo, el rencor, la intolerancia, el no perdonar, el no esperar, la frenesía, la ansiedad. Y la ansiedad porque una niña se muere en Gaza es utilísima. La ansiedad porque no te sale algo, un negocio, no te sale, no eres en armonía con tu familia o con tus hermanos, es una desarmonía. Entonces depende qué condición humana. Nosotros, la recomendación que Adoniesis me hace todos los días a mí, porque yo a veces tengo depresión, me enojo, gracias a Dios, soy en parte un hombre libre en mi, digamos, posesión que tengo de este ser, posesión entre comillas. Es de tener adentro la felicidad del espíritu. La rabia tiene que ser del cerebro, humana, enojarte. Pero si te enojas con el espíritu, pierdes la sintonía y te vas al diablo. Ok, Giorgio. Daniel, Sí, tú estás en conexión, ¿no? Sí. sí, perfecto. Giorgio, vos antes hablaste del mensaje este que hablaba de la séptima dimensión, ¿no? Y decías que allí en el Sol viven todos los seres eh, y los regentes de las galaxias, ¿puede ser? Sí, cada sol tiene un regente del sistema solar. De nuestro sistema, de nuestra galaxia, ¿quién es el regente? De nuestro sistema es Adoniesis. Ajá. De nuestro sistema solar, de la galaxia al centro de la galaxia, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta también a través de Adoniesis. Esto es el misterio del uno y del todo. Uh-huh. Las galaxias también tienen masculino y femenino. Nuestra galaxia hace miles de años se unió con otra galaxia, ¿no? ¿Por qué Tiene esto? lo que nosotros es masculino y femenino, porque nosotros tenemos la dualidad. Para ellos es el andrógino que se acopla con el andrógino. Pero para nosotros de esta dimensión vemos masculino y femenino.
¿Tuvo algún significado ese acople de nuestra galaxia con otra? O sea, ¿por qué se produce esto? Por lo mismo motivación, porque tú te acoplaste con tu esposa porque tenías el ardor y el amor de tener hijos. Esta es la motivación. Parece sencilla, pero es la única. Sí, 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 pensé que tenía otro tipo de connotación, ¿no? De crear otras cosas, otras leyes, otro tipo de galaxia, ¿no? Gracias a Dios, en el universo hay una sola ley que nos acomuna a todos, es la ley del amor. No Bien, hay ninguna diferencia a cientos de millones de años luces con la Tierra. perfecto, Giorgio. Juan Alberto. Sí, iban hablando y yo me iba funcionando la cabeza, ¿no? Eh, claro, porque se habla del uno, se habla del otro, se habla del todo. Yo no sé, vos decís que es difícil de percibir, y yo creo que no se puede concebir de otra manera. Eh, si nosotros hablamos de la suprema inteligencia universal, la creante, el Espíritu Santo, si crea y está en todo eso que está es parte de él. Sí, Y eso se repite en las distintas estadías dimensionales y en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras células. Es imposible pensarlo o concebirlo de una manera diferente. No sé cómo se puede pensar al individuo fuera del todo. Ni porque, entiendo cómo. porque tú eres un guía, maestro. La mayoría de la gente no lo piensa así. Porque la gran ganancia del demonio fue aquella de hacernos creer que Dios es uno, pero tiene muchas competencias y que hay diferentes dioses que se pelean entre ellos. Esto entró en la mente de la gente para que nos dividimos todo y nos matamos el uno en contra del otro. Y la Iglesia Católica fue el artífice de esta diabólica teología. Que Dios sí es el Padre Eterno, pero tiene como enemigo Satanás, tiene como enemigo Lucifer, que está el infierno, donde todos van ahí y nunca van a ver a Dios. Esta división neta, absurda, si tú la proyectas en el universo, existiría el caos. La galaxia se haría una guerra entre los mundos, como el film famoso, la película, que el universo va a explotar si hay dioses que se hacen la guerra los unos en contra de los otros, porque Satanás es un dios. No nunca lo nombran como Dios, pero lo presentan como el rival de Dios, entonces otro Dios. Cuando Cristo le dice, te ordeno de salir de este hombre, ¿y dónde está el rival de Dios? Talmente fue el Maestro Cristo, fue violento y determinado, que los fariseos pensaban que mandaba a los demonios, porque él era el jefe de los demonios. Porque también en aquel entonces existía la mentalidad que el demonio es el enemigo de Dios. ¿Por qué este hombre dice, te ordeno de dejar este hombre pobre, vete?
¿cómo puede ordenar al demonio? Solamente el jefe de los demonios, porque Dios no le ordena al demonio. Esta es la mentira, Juan Alberto. Por esto lo acusaron. Saca los espíritus de los demonios porque el jefe de los demonios, Jesús de Nazaret. Porque desde entonces manipularon la ley de Moisés, los mismos fariseos, hasta el día de hoy, por hacernos creer que hay una dualidad en el universo, el bien y el mal, y el bien se pelea con el mal. Sí que al final gana el bien, esto teóricamente, pero que la vida eterna es bien y mal. Mentira. La vida eterna es solamente bien, solamente amor, solamente evolución, solamente creación, solamente expansión. Y el mal es solamente un experimento, una práctica necesaria para entender los valores de la materia y eliminar a unos y dejarnos con los demás. Pero solamente hasta la tercera dimensión existe el mal. Si no, el mal no existe en el universo. Mira con los telescopios. La maravilla. Es perfecto. ¿Dónde está el mal? El mal está solamente en las dimensiones humanas. Y cuando el hombre se deja tentar por el materialismo, piensa que Dios tiene rivales. Dios no tiene rivales. Dios tiene todos colaboradores en el bien y en el mal. Solamente para un fin, el bien. Claudio. Gracias, Giorgio. A ti, maestro. Hola, Giorgio, nuevamente te saludo. Bueno, voy a cambiar un poquito el tema, porque no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Más que hablar de cosas puntuales de lo que está pasando en la guerra, lo que yo tengo la impresión, y a lo mejor estoy equivocado, de que tanto Putin como Trump se han empeñado en luchar contra el globalismo. La élite demócrata de Estados Unidos contra la Agenda 2030, contra el Foro Económico Mundial, contra las élites europeas, en fin, todo lo que representa la City de Londres y Bruselas, de alguna manera, y lo que menos les preocupa es lo que está pasando en Ucrania. Y no sé si eso es así, digamos, porque las cosas que están pasando, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado por ahí, nos hace pensar que definitivamente hay una lucha contra el nuevo orden mundial, contra el anticristo. Un anticristo contra el otro anticristo. No sé cuál es tu opinión al respecto. La mia opinión no es mía, pertenece al amigo mío que yo llamo Adoniesis, porque él me explicó cómo está la situación. Porque si la situación política no entiendes nada. Bueno, sí ves, pero no entiendes. Para entenderla tiene que leer atrás, etéricamente, espiritualmente lo que está pasando. Si no, no entiendes nada. Claudio. Y yo tampoco. Entonces, políticamente, nella cabeza de Trump existe el Dio Plata. Él tiene más de 80 años. Tiene una esposa hermosísima, europea. Y piensa, como pensaba Berlusconi, erróneo, de vivir hasta 160 años. Entonces, en su cabeza, aparentemente enferma, dice, yo voy a vivir 80 años más, porque hay
las pastillas, los experimentos que están haciendo los científicos que pueden enjovecer las células. Él tiene toda esta secreta información de la medicina nefasta. Con todo el dinero que tiene, dice, bueno, tengo tan dinero que yo no soy candidato a vivir a 160 años. Yo voy a vivir seguro 160 años. Y el demente es mentalmente un demente, un estúpido, como lo era Berlusconi, que pensaba de vivir 160 años. Yo lo sé porque lo dijo. Y cuando, pero 2 días antes de morirse, escribió una carta casi arrepintiéndose, diciendo que tenemos una carta hermosa, que nadie la leyó, la publicó un solo diario, donde dijo, Putin tiene razón. Si evitamos la tercera guerra nuclear y salvamos nuestros hijos. Y ahí se dio cuenta que era un estúpido que pensaba de vivir 160 años. Pero ¿por qué Trump piensa así? Porque en la mente de Trump y obviamente de todo lo que está atrás, que no es Trump, es la gente que tiene el dinero, la parte política, financiera, militar que sustenta a Trump, no es la parte política financiera que sustenta en este momento el anticristo, que es la más potente. La parte en que sustentan financieramente, políticamente Trump y Putin es una parte negativa que no quiere hacerle caso al jefe del mundo y a las familias que mandan al mundo, porque piensan, y ahí tienen razón, que es gente que quiere suicidarse, porque una tercera guerra nuclear nos vamos a morir todos, y si se salvan ellos con la idea, con la mente que tiene Trump, Putin, Elon Musk y toda la gente que le gusta la vida, las mujeres, le gusta gozarse de su plata en la perversión humana, ¿dónde la vamos a vivir? A pesar que tenemos toda la plata, en los búnkeres antiatómicos, adentro de una habitación de 3 metros. ¿Cómo vivimos nuestras fiestas, nuestros casinos, nuestros bailes, nuestras mujeres, nuestra drogarnos? ¿Dónde lo vivimos? En una habitación de 3 metros. Vamos a vivir 50 años con toda la plata que tenemos, y esto es todo el dinero que tenemos, terminamos en un detenidos. Esto es una forma material perversa, pero lógica. Entonces dijeron la parte financiera de Trump y la parte que sustenta a Putin, que Putin es el jefe de Rusia, sí, pero es sustentado por los oligarcas rusos y una parte de la mafia rusa, que le cree, le da confianza, lo ve serio. Pero Putin no tiene otra elección. Si lo atacan a Rusia, la OTAN o cualquier nación la ataca y la Rusia no tiene para defenderse, utiliza las armas atómicas, porque es en el ADN de los zares, del zar ruso, de la familia regnante rusa, desde milenios en el ADN que Rusia es la Santa Madre Rusia y nadie la puede conquistar. Y si alguien la quiere, Rusia se aniquila y se autodestruye, pero nadie la puede conquistar. Desde Iván el Terrible que en Rusia hay esta mentalidad. Nadie la pudo conquistar. Napoleón, Mussolini, Hitler, nadie. Fracasaron todos. Y ahora con 7.000 armas atómicas
Solamente un loco quiere conquistar Rusia. Esto se dieron cuenta los que financian a Trump, porque Trump es uno, el menos rico, porque Elon Musk, por ejemplo, lo que sustenta a Trump, es 20 veces más rico de Trump. 20 veces, no una, 20. Y tengo idea que cuando están en la Casa Blanca le dice, muchacho, mañana esto, pasado mañana esto, y nosotros vemos que Trump parece el todopoderoso, pero Trump tiene que bajar la cabeza a sus sustentores, y Elon Musk es uno de estos. Y entonces el anticristo en este momento está confundido. Y la confusión viene de Adoniesis, del padre, porque no sabe el anticristo porque su padre, Lucifer, le está permitiendo a unos hombres de sacarle poder. Y el padre de Lucifer, del anticristo, miente a su hijo, porque tiene que obedecer al único Dios. Por tal motivo, esto crea una confusión política mundial, no se entiende nada. El nuevo orden mundial está en peligro. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, pero esta tregua que el Padre está dando, descomponiendo la mesa de mando del mundo, nos permite a nosotros de hacer denunciando y despertar almas y preparar los candidatos al nuevo mundo. La pregunta es, ¿cómo va a terminar? Va a terminar que después de estos años, si la humanidad no cambia y si no se da el milagro, yo tengo muchas dudas, pero hasta el último minuto, si el Padre quiere insistir, si la humanidad puede hacer un milagro, lo que va a pasar es que al final se recompone el dominio del anticristo que quiere atacar el único competencia que tiene, y ahí pasa el apocalipsis. Porque al final del tiempo que establece el Padre, no sé, yo pienso alrededor del 2030, es un pensamiento mío, pero no casual, se enciende, se revienta otra vez el mundo, más de lo que se ha reventado ahora, y vamos al borde de una guerra atómica. Esta es la explicación. No hay otra, Claudio, porque adentro de todo este contexto hay políticos justos, jueces justos, nuevos nuevos contactados, jóvenes revolucionarios activistas, periodistas, misioneros que levantan gente, millones de personas. En Italia, por ejemplo, hay una nueva política a la oposición decente, pero son pequeñas lucecitas que para mí me dan la señal de seguir adelante para despertar almas. A nivel mundial, espero que explique todo. La fuerza extraterrestre que el Padre manda está lista para intervenir en cualquier situación va a pasar. Tregua, caos, apocalipsis, ellos tienen todas las bases controladas, son activos, y a los extraterrestres interesa que se multipliquen los candidatos para la nueva era.
porque las otras cosas no le interesan, la tienen en las manos el padre totalmente. Cómo manipular la mente de la gente y cómo cambiar o avalar los programas. Espero en esta síntesis que pude ser claro. Gracias, Giorgio. Omar, Sí, Giorgio, algo que vengo pensando y que me gustaría se pudiera aclarar un poco es sobre el Padre Sol y la Madre Tierra. Los científicos hablan de las llamaradas o campos electromagnéticos con grandes que están emanando del Sol y que vienen hacia la Madre Tierra. ¿Cuáles serían los objetivos del Padre si eso le da fuerza, amor a la Madre Tierra para sustentar el dolor y sufrimiento que está teniendo ahora para poder reaccionar con los elementos que le son naturales, el aire, el agua, la tierra y el fuego? Esa es una pregunta. Correcto. Otra, sí, Los campos electromagnéticos que emana el Padre Sol son para dos motivaciones. Uno es purificar la tierra, intimar al hombre de tener cuidado y sobre todo para ayudar a la Madre Tierra a no morirse, a seguir adelante. Otra que vendría unida a la misma. Eso que llega del Padre Sol a la tierra influye en el comportamiento del ser humano, dándose cumplimiento a que llegaría el tiempo de la separación del trigo de la cizaña y haría que el ser humano que es espiritual se vuelva más espiritualista, el materialista más materialista. Correcto. No te tengo que decir nada si tú eres en contacto con el Padre Sol, Omar. ¿Qué me preguntas? Es así. Exactamente. Ya. Bueno, en base a los acontecimientos de cómo se están comportando los gobiernos, si está relacionado también aquello que fue dicho y que creo que es una profecía que llegará el tiempo, si la humanidad no se arrepiente, el Padre descompondrá la mente de los poderosos y hará que ellos se autodestruyan entre sí. Esto es lo que está pasando. Es un mensaje de Adoniesis del 1971 que recibió Eugenio Siragusa, del Inmortal, que es el mismo, donde amenazaba esto hacia 52 años atrás. Y hoy es vigente más. De hecho, cuando Claudio justamente se pregunta, pero no se entiende nada, ¿qué está pasando políticamente? Es esto. Hacia 10 años atrás, incluido el presidente Barack Obama, que el cielo tenía una gran esperanza en él y fracasó. Fracasó no como persona, no lo sé, creo que es una buena persona. Fracasó como presidente porque no mantuvo ni una promesa, una. Y tengo que ver gente miserable y perversa como Trump, que estamos arriesgando que va a mantener la promesa de los ovnis y del caso Kennedy. Esto es ilógico, es la paradoja. Pero ni siquiera Trump sabe, por ejemplo, el por qué se puso adentro al hijo de Bob Kennedy. No lo sabe, porque le trajo 4 votos. No es que le trajo 20 estados de Estados Unidos, 4. No lo sabe el por qué, porque Bob Kennedy es un enemigo jurado de Trump, del sistema de Trump, del militarismo de Trump. Pero se lo puso adentro. ¿Por qué? Porque alguien lo presiona y no sabe el por qué. Puede ser, está en el proyecto. Ok, gracias, Giorgio. Entonces, hay señales, esto lo puedo decir.
del inmortal Adoniesis que se está metiendo las manos a donde nosotros nunca podíamos meterla, en el poder. Y quiere que nosotros condicionamos en forma pequeña una parte del poder para que sus diseños se cumplen en forma rápida y mejor. Ya. Y esto no es solamente en el amor. Sí, sí. No, en el poder no es nada amor, es en la justicia y en el castigo. Pero que nos metemos nosotros. Es decir, él, no nosotros. Él. Para nosotros, si me lo dejan decir, hermanos, es una bendición esto. Claro. Es un premio, un acto de generosidad inimaginable. Yo lo vivo cada día y creo que lo vivimos cada uno de nosotros. Sí, obviamente que el Padre nos pone a la prueba y dura a veces, pero nos abre puertas, nos da la salud, nos da el amor. A pesar de donde vivimos en situaciones, si pienso a Argentina, obviamente, dramáticas, violentas, pienso a los hermanos que viven en África, en lugares difíciles, pero nosotros, hablo egoístamente de la confraternidad del Padre, nos da todo. ¿En cambio de qué? De que le servimos, hablando de su causa, de su Hijo, hablando a la gente, denunciando, protestando. Él nos da, nosotros le damos uno, porque tenemos límites, y Él nos da 10. Y esto para mí es, de hecho, respeto y admiro mucho. Estoy agradecido al padre Adoniesis que hace esto. Lo respeto mucho porque quizás podía no dar nada. Y como los dioses antiguos del Antiguo Testamento, pedir sin dar nada. Pero en realidad miento porque al pueblo lo sacó del esclavismo. Le abrió el Mar Rojo. Le hizo bajar la maná del cielo. Explotó las montañas y rodando agua. Y nosotros hoy, más o menos, si somos el pueblo no elegido, candidato, está haciendo lo mismo en una forma diferente, de acuerdo a la época en la cual nos encontramos. Baja la mano del cielo, cumple milagros, nos da agua fresca, nos da providencia. Quiere solamente que amamos a su Hijo más que a Él. Piensa lo que pide. Extraordinario. Maestro, este concepto tienes que estudiar. Tú que eres un teólogo, el Padre pide de amar a su Hijo más que a Él. Esto es revolucionario, casi sacrílego, casi blasfemo, pero es la verdad. Quien me ve a mí, ve al Padre. Exacto. Nadie llega al Padre sino a través mío. Este es el secreto. Ahí está el secreto. Quien entiende este secreto está al borde del reino de Dios. Quien no lo entiende nunca llegará al reino de Dios. Gracias por ser y estar.
Gracias, Giorgio. Georges, La última pregunta, hermanos. A menos que no hay otras más urgentes, ¿eh? prende el Georges, micrófono, Georges. Sí, creo que has resumido multiplicidad de conceptos que a lo largo de años siempre nos has aportado, de acuerdo a la coyuntura histórica de la humanidad, de acuerdo a los tiempos del cielo, a los tiempos místicos y a los tiempos iniciáticos y teológicos que van también circulando. Pero en concepto, hoy el título del encuentro era Resistencia en la tierra del cóndor y del águila. Sintéticamente, como periodista espiritual que lo eres, además de periodista antimafia, ¿cómo explicarías al mundo este título? Resistencia en la tierra del cóndor y del águila. Lo explico así, Almendras, mirando esta pantalla. Nosotros hacemos la diferencia, hermanos, compañeros. Nosotros tenemos el fuego. Nuestros jóvenes tienen la verdad y la libertad. Son hijos de los desaparecidos. Somos hijos de Pepín Impastato. Somos hijos del cantante chileno que Claudio me ayuda a recordar el nombre. Víctor Jara. Víctor Jara. Somos hijos de los revolucionarios, del Che. Somos hijos del Cristo. Tenemos el fuego. Somos una confraternidad que podemos cambiar el sistema. Porque la gente es mentira, no es cierto que nos ignoran. Entonces seguimos adelante en la resistencia, en el recordar la memoria, ni hablar de nuestros mártires, compañeros caídos, de empujar a los gobernadores tiránicos que tienen que tener miedo de nosotros, porque nosotros somos la nueva genética, nosotros tenemos la política verdadera, nosotros creemos en la libertad, nosotros vamos a inculcar puerta a puerta, casa por casa, la idea de la democracia, de la justicia. Nunca y nadie nos va a parar, ni la muerte, porque ellos empezaron a morirse, los tiranos empezaron a caer, porque existimos nosotros, existen los jóvenes en la calle que gritan, que protestan, y nadie los puede parar, porque tienen al Padre. Y cuando un grupo político, laico, creyente, artista, cantante, filósofo, espiritualista tiene el Padre, nadie lo va a parar. Es cuestión de tiempo, 1 año, 10 años, 20 años, se caerán todas las tiranías, todos los fascistas, todos los nazis, toda la tiranía que está en este momento en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, los corruptos, los narcos, los criminales, los mafiosos van a caer todos uno por uno y nosotros somos aquellos, la causa de la caída de ellos. Nuestra idea, nuestra filosofía está entrando como un cáncer positivo, como una cura para un cáncer para ellos. Entra en el alma de la gente y despacio, con calma, vamos a conquistar el pueblo. Y el pueblo, como dice la canción, jamás será vencido. Este es mi mensaje. Buena Pascua a todos, con todo mi amor.